Hablaremos en este programa humorístico, sí, de la Inquisición. Ajá. Mire usted, ¿no? Que es un sistema policial, judicial y punitivo creado por la Iglesia para combatir la herejía. Muy bien. Hay que decir que este método inquisitorial, despótico, para obligar al ser humano a una creencia, ya aparece incluso en el Viejo Testamento. Así que y es potestad de los monoteísmos, vamos a decirlo con honestidad. Usted sabe que las religiones orientales no tienen intolerancia, pero no porque sean mejores, sino porque se puede ser tranquilamente budista y cristiano al mismo tiempo. No ha habido nunca persecuciones religiosas, en esas religiones del Extremo Oriente. Porque también habrá de decirse que el grado de revelación y de trascendencia que hay en esas religiones es bastante relativo. De manera entonces que no produce los efectos espirituales de los grandes monoteísmos de Occidente. Pero de eso hablaremos algún otro día. Desde el mismo momento en que Constantino oficializa la religión cristiana, año 300 y pico, 313 ve la famosa cruz en el cielo, la intolerancia se instala. No quiere decir que sea solamente intolerancia al cristianismo, pero está instalado. Y ha habido obispos, ha habido monarcas y concilios que se han atribuido el derecho de dirigir la razón y la conciencia de las gentes, no solo incluso en materia de fe o en materia teológica, sino en campos tan ajenos a la religión como el arte y la ciencia. Excomuniones, destierros y hasta la pena capital. Bueno, fueron las armas para cumplir con el consejo de San Agustín, que yo creo que, no lo creo yo, lo han creído muchos doctores de la Iglesia. Nunca se equivocó tanto como cuando dio aquel consejo obligarlos a entrar, el consejo coercitivo de San Agustín, que por otra parte había sido el mismo hereje. Justamente, quizás proviniendo de un libertino como fue San Agustín, nuestro obispo de Hipona, hasta transformarse en un santo hombre de la Iglesia, es posible que él pensase en esa necesidad de rigor, quizás para paliar algunos de los errores anteriores, algunos de los desenfrenos anteriores. Curioso, pues nos cae muy simpáticos San Agustín. Justamente, salvo en eso, por cierto. Bueno, naciones enteras, usted sabe, fueron evangelizadas a patadas, como hizo Carlomagno con los sajones. En España, judíos y árabes eran obligados a convertirse masivamente, amenazados con el destierro o finalmente con masacre, ¿no? Hemos hablado aquí de la cruzada contra los cátaros, esa herejía que prosperó en Occitania y que fue un pretexto para una verdadera guerra civil del norte, una verdadera guerra entre el norte de Francia y el sur de Francia, que era otra nación, era Occitania, y que desapareció. También hemos hablado, aunque hace bastante ya, de la famosa matanza de la noche de San Bartolomé. En el siglo XVI en Francia, ¿no? Donde fueron muertos miles de hugonotes, o sea, de calvinistas franceses, en una sola noche, la noche de San Bartolomé. Incluso los protestantes salidos del seno de la Iglesia también pusieron en práctica idénticos métodos de coerción, de compulsión, persecución, intolerancia, juicios. Hay algunas de esos grados de intolerancia que duran hasta el día de hoy, mal que nos pese reconocerlo y por terrible que nos parezca aceptarlo. Sin ir más lejos, en Irlanda del Norte, la actitud del partido protestante en Irlanda del Norte no es otra cosa que ese sentido brutal respecto de la lealtad y de la vida y de la muerte. Ha habido incluso en esta historia exhumación de cadáveres de herejes para profanarlos y extensión de los castigos a los familiares de los herejes, niños, ancianos que no tenían nada que ver en el asunto. Bien. Algunos dicen que los que aplicaban las penas eran los del poder secular, y es verdad esto. Pero claro,
el brazo secular operaba solamente después del dictamen de los inquisidores que pertenecían a la Iglesia. Y la Iglesia en realidad aprobó esos métodos. No es que tuvieron lugar a pesar de recomendaciones de la Iglesia. Ahí está el Papa Gregorio XIII, que es el mismo que cambió el calendario, que cuando la noche de San Bartolomé, que habrá sido en 1570 y tantos, hizo acuñar una moneda en celebración del genocidio de San Bartolomé. Estaba pensando quién era el rey de Francia, cuando la noche de San Bartolomé era el anterior a Enrique III, que creo debe haber sido Carlos, uno de los hijos de Enrique II y Catalina de Medici. Ese era el rey, un débil rey. Bueno, el Papa hizo acuñar una moneda, ¿no? También cuando hablamos de la Iglesia Católica, Alejandro, debemos recordar que hablamos del papado y de la jerarquía eclesiástica, cosa que no es quizás esencialmente la Iglesia Católica. No, exacto, no estamos diciendo que la Iglesia Católica consista en esto. Digo que esto ha sucedido, ha estado dentro de la Iglesia, lamentablemente. Bueno, tenemos el recuerdo del Duque de Alba en los Países Bajos. Y allí, hablando de los Países Bajos, en cierta ocasión el Santo Oficio condenó a muerte a toda la población del país. Repito, a toda la población del país. ¿Cuándo empezó la Inquisición? Bueno, hubo un sínodo en Tolosa en 1229, donde es el mismo sínodo donde sale la prohibición a los laicos de leer la Biblia. Hay distintos comienzos. España, por ejemplo, creó su propia Inquisición en el siglo XV. Antes, nuestro amigo el Papa Inocencio III, el mismo Papa del saqueo de Constantinopla, que luchó contra Saladino, etcétera, etcétera, instituyó su propia Inquisición e hizo algo importantísimo, para mal, suprimió la garantía de la acusación. Si antes cualquier tipo que hacía una acusación tenía que poner algún bien como garantía, por si la acusación era absolutamente infundada. No, suprimió la pena de calumnia y entonces convirtió eso en un libre juego de delaciones, absolutamente irresponsable. Pero cuando hablamos de Inquisición hay que hablar, por ejemplo, de Domingo de Guzmán. Prometimos hace poco que íbamos a hablar de él. Domingo de Guzmán también vivió a caballo de los siglos XII y XIII. Es un decir. Tuvo una infancia llena de milagros. Uno es el vivir a caballo entre el siglo XII y XIII. Dicen los agiógrafos que estaba exento del pecado original. No sé cómo lo habrán descubierto. Y bueno, fue uno de los jefes de la cruzada contra los cátaros, de la cual hemos hablado, ¿no? Y en Roma fue él el que creó la orden de los frailes dominicos, o mejor dicho, dominicos. Dicen que hizo milagros, son graciosos los milagros que hizo. Exorcizó una vez a 3 matronas y le sacó a Satanás, que salió bajo la forma de un gato negro y se trepó por los campanarios y desapareció. En otra ocasión parece que una monja dejó el convento, se rajó del convento y se fue a sonar la nariz y se le cayó en el pañuelo la nariz. Se le quedó la nariz en el pañuelo, ¿qué quieren que le haga? Pues Domingo de Guzmán remedió esto. No dicen cómo. Pero lo hizo introduciendo el pulgar de la mano izquierda entre el índice y el mayor. Decían que resucitaba a los muertos. Y fue él el verdadero inspirador de la Inquisición. Tanto es así que sus monjes fueron llamados dominicane, que en latín, juego de palabras, los perros del Señor. ¿Cómo funcionaban los tribunales? Funcionaban en las mismas iglesias. Colocaban a los niatos, a los acusados en un estrado, leían sus confesiones, les pedían que las confirmasen y que las recitasen. El inquisidor entonces absolvía de la excomunión y dictaba las sentencias. A los que iban a ser entregados, por ejemplo, al brazo secular, o sea, la autoridad civil,
se les concedía un día para convertirse. A los que confesaban y se arrepentían, junto a la hoguera, por ejemplo, antes de ser quemados, se les conmutaba la pena, se cambiaba la hoguera por prisión perpetua. A los obstinados se les quemaba redondamente. Había torturas, consistían en azotes, quemaduras, potro, o encierro en mazmorras. A veces se quemaban lentamente los pies del acusado, otras veces se los ataba una especie de marco triangular y se estiraban los brazos y las piernas con unas cuerdas atadas a tornos, de modo que quedaban con los miembros inútiles. A veces se les reducía la dieta y se los sometía a torturas psicológicas, como las de prometerle perdones que no llegaban y cosas así. Jamás tuvieron defensa ni defensores. Jamás. Hablamos recién de la excomunión, y la excomunión equivalía en aquellos años a la muerte civil, porque al excomulgado se le negaba asilo, alimento y cualquier clase de protección. Y si esta excomunión no le era levantada en un año, pues se lo consideraba hereje y sujeto a la pena capital. Lo quemaba o lo mataba. ¿De dónde viene hereje?, preguntará usted. ¿De dónde viene hereje, Alejandro? Yo qué sé. Y podemos decir que viene de nuestros amigos, viene de varios lugares. Sí. Los griegos tienen una palabra que es airesis, que no está mal porque es elegir, preferir, optar, decidirse por. Eso es airesis. Aeresis en latín es razón concluyente. Y en hebreo, jerem es anatema. Bueno, lo que se refiere a la ciencia, bien sabemos algunas víctimas ilustres de la Inquisición, Galileo, que tuvo que retractarse de sus decides, y sin embargo se movía. Tomaseo Campanella, Giordano Bruno, que fue quemado. En España la Inquisición, ahora desaparece, que se mantuvo hasta el siglo XIX. Repito, XIX. Y hablando de España, vale la pena hablar también de Tomás de Torquemada, el inquisidor por antonomasia, ¿no? Claro, que además fue el primer inquisidor español, lo nombró el Papa Sixto IV. Ingresó en la orden de los dominicos, como todos los inquisidores, fue confesor famosamente de los reyes católicos y dictó unas reglas severísimas para las cárceles, ¿no? Según se dice, lo dicen los enemigos, hizo quemar a 8.800 herejes y castigó a 96.504. Ese es un hombre que trabajaba. Fue el que logró la expulsión de los judíos en 1492. Sus restos fueron profanados y quemados y esparcidas sus cenizas al aire en 1836 en Ávila, donde él murió, ¿no? Y para terminar este pequeño informe sobre la Inquisición y los inquisidores, hablemos del Index. El Index, o también llamado Index Librorum Prohibitorum, es un repertorio de los libros prohibidos por la Iglesia, creado, fíjense la fecha, el 24 de marzo de 1564. Y estos libros que figuraban en ese repertorio solo podían leerse con permiso eclesiástico. Fue eliminado no hace tanto por el Concilio Vaticano II. 1962. Aunque ya desde luego había perdido toda efectividad. Y tengo acá una lista con la cual termina esta pequeña monografía de los autores cuyos libros fueron prohibidos. Y hay algunos amigos de este programa, y diré que también algunos cristianos, algunos espíritus religiosos. Ahí está Copérnico, Galileo,
Goethe, Swedenborg. Bueno, desde luego Rousseau. ¿Saben quién está en el índice? El Dante. Repito, el Dante. Solo por esa inclusión habría que haber quemado ese libro 100.000 veces. Schiller, Balzac, otro amigo del programa, Víctor Hugo, Enrique Heine, Flaubert. Parece un libro de la buena literatura, ¿no? Lord Byron. Cada vez más. Estaba Kant también, pero bueno, todo no se puede. Maupassant, Anatole France. Anatole France. Un hombre muy religioso, sí, con un espíritu religioso que no es lo mismo que ser cristiano ortodoxo. Émile Zola. Alejandro Dumas padre, por exaltar los duelos. Dumas hijo también, no dice por qué. André Gide, Stendhal, Voltaire, Jonathan Swift, Boccaccio, Walt Whitman. Es un delicioso parnaso de autores, muchos de ellos muy cristianos. Se hace muy difícil dedicar esta amarga reflexión, salvo a estos últimos personajes que hemos mencionado. Y quizás, Alejandro, no tan difícil fuera de los personajes que realmente se merecen esta dedicatoria, digo, pensando en aquellos que, a diferencia de los que ejercieron el poder del cristianismo y del catolicismo convertido en institución, digo aquellos que lo fundaron, empezando por el fundador, el único fundador de esta historia. Digo, gente que pensó en algún tipo de, vamos a llamarla institución, o algo así, condición en todo caso del ser humano, que pensó esa condición para el ser humano, que es aquella condición del libre albedrío. Quiero decir, aquella posibilidad de elegir entre el bien y el mal, aquella posibilidad frente a la cual otros códigos, los códigos de una institución como la Iglesia o las Fuerzas Armadas, no aceptan cosas como la obediencia debida, sino que proponen anteriormente, digo, el cristianismo, el catolicismo, proponen anteriormente la necesidad de un juicio de conciencia de aquel que va a ejercer sus actos sobre el mundo, sobre todo sobre sus semejantes, recordando además cierto derecho sobre la vida y sobre la muerte que no le pertenece a ningún ser humano. Entonces digo, para aquel que fundó esta idea, para aquellos que siguieron con esta idea y para aquellos que bajo el yugo de ciertas instituciones realmente que pasaron a la perversión, a una cosa mucho más grave que la herejía quizás sea una confusión, una idea bizarra acerca de estas cosas, digo aquellos que pervirtieron la idea del dogma con una idea de la opresión. Entonces, esta cuestión de pensar que ese tipo de desviaciones solo pueden producirnos amargura, cuando en el origen esta idea del libre albedrío, la posibilidad de elección, solo nos prometía felicidad. Esa amargura para los réprobos, para los otros, para los que seguimos creyendo en otro tipo de diversidad, entonces, el resto del programa. Amargura canta Carlos Gardel.